iglesia, para nuestra vida personal. Nada más que es el número 1, porque quiero hablar con ustedes el tema sobre el clamor del desamparado. Veamos aquí qué dice la palabra de Dios, Salmo 22 y versículo 1. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El clamor del desamparado. Como ustedes saben, este es un salmo de David, pero también es uno de los salmos considerados como mesiánicos. Es parte de la trilogía. 22 muestra a Cristo muriendo por nuestros pecados. El 23 que nos muestra al Señor Jesucristo como nuestro pastor. Y el 24 que nos hace pensar en el regreso de nuestro Salvador. Este es un salmo de David y es un salmo con esa proyección profética, porque estas palabras que son mencionadas en el comienzo son exactamente las mismas que nuestro Señor Jesucristo dijo al estar en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este, hermano, es un gran clamor que expresa dolores. En ese clamor hay dolores, hay aflicción. En ese clamor hay agonía. Y este forma parte, hermanos, de este cuadro que muestra al Señor Jesucristo como el sufriente Salvador. Es el reflejo que vemos en este salmo a nuestro Señor Jesucristo como el sufriente Salvador. Aquí es una escena proyectada al monte Calvario, a la cruz del Calvario, y al unigénito Hijo de Dios, hermano, en esa soledad, muriendo en la dura cruz. Uno de los himnos que cantamos aquí usa una palabra antigua que dice acerba cruz. Dice el himno que cantamos aquí, acerba cruz, que habla de una cruz áspera, de una cruz dura. Eso es lo que significa la palabra acerbo. Y aquí está, hermano, en esa cruz, en la soledad, está Jesús, el autor de la vida, preparándose para ver cara a cara a la muerte. Mire esa figura, el autor de la vida, preparándose para ver cara a cara la muerte. Pero previo a esto, hay una serie de hechos que nosotros conocemos. El castigo que vino sobre el Señor y que el profeta Isaías resumió en esas palabras, que Él fue herido y molido por nuestros pecados. El Nuevo Testamento nos muestra al Señor Jesucristo previo a la cruz sufriendo azotes, bofetadas, escupitajos, toda clase de burlas y de humillación. Y ahora Él está allí en la cruz, desamparado. Esa palabra desamparado es la idea de abandonado. Y eso es lo que Él siente, que Él fue abandonado. En ese estado estaba en la cruz, desamparado. Y Él dice, abandonado por Dios. Y ahora nosotros nos preguntamos, toda persona en tiempo de aflicción, de dolor, de angustia, de soledad, clama a Dios y Dios escucha. Aún de un lugar tan incómodo como el vientre de un pez, Jonás clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y entonces la pregunta que surge es, ¿por qué no escuchó a su hijo? ¿Por qué lo dejó desamparado, abandonado? Y lo que no tenemos que perder de vista es que en ese momento el Señor Jesús estaba cargando en su cuerpo el pecado de toda la humanidad, de todas las épocas. Dios es santo y el pecado es lo más extraño, es lo más ajeno a la naturaleza de Dios. Y Dios no podía estar ahí en relación con el pecado. Y ese es el motivo por el cual Jesús se sentía solo, desamparado, abandonado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Él estaba allí en esa cruz? Rápidamente nos damos cuenta que Él no era merecedor de estar en ese lugar. No hubo ningún delito, no hubo nada que le hiciera merecer estar en ese lugar. El mismo Pilato había dicho, ningún delito hallo en Él. ¿Por qué Él estaba allí entonces, en esa cruz? Una de las razones es por la crueldad del hombre.
por el odio humano. Como hoy bien leyó el hermano aquí, ¿no? De la gente que ama las obras en las tinieblas y desprecian la luz. Y el hombre mostró eso, el desprecio por la luz, prefirió permanecer en tiniebla y mostró toda su crueldad, su odio, la furia asesina sobre el Hijo de Dios. Pero Él estaba allí en esa cruz, porque la miserable condición humana era grave, el pecado era grande, y el único que podía saldar allí el tema del pecado era Jesús. Él fue allí a la cruz, escuchó de la necesidad de un Salvador del hombre. Él era el único que podía hacerlo. No había un ángel, no había ninguna cosa en la creación que pudiera salvar al hombre. Era solamente Él. Y Él fue ahí por amor a nosotros. Ahora, usted si tiene una Biblia, no es una parte inspirada, pero la mayoría de las Biblias tienen, antes del primer versículo, quizás diga algo así como al músico principal sobre Ayelet Zahar. ¿Hay alguna Biblia que tiene ese comentario ahí? ¿Sí? Al músico principal sobre Ayelet Zahar. Esa expresión, Ayelet Zahar, significa sierva de la mañana. Así que de eso trata, sierva de la mañana. Y ahora pensamos juntos, hermanos, desde el día en que el Señor Jesucristo se manifestó en este mundo, en el pesebre de Belén, cuando Él vino para cumplir la profecía que Él era Emmanuel, Dios con nosotros, y desde aquel día que Él nació en el pesebre de Belén fue perseguido, acorralado como se hace con una sierva. El primero que mostró esa clase de persecución fue Herodes, quien quiso conseguir información de aquellos magos cuando les dijo Herodes: díganme dónde está el niño porque yo voy a ir para adorarle. En realidad la intención de él, que la supimos más tarde, era terminar con la vida del niño, porque él no quería que alguien compitiera en su trono. Porque aquellos magos rompieron la calma en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos seguido su estrella desde el oriente. Y aquella pregunta desconcertó toda la ciudad. Y al llegar a eso Herodes empezó a desatar una persecución. Pero el ángel habló a María y a José para que llevaran el niño a Egipto. Y Herodes, por la furia que no pudo terminar con el Señor Jesús, terminó matando a espada a muchos niños. Según la historia, no la Biblia, pero según la historia, se cree que fueron 73 los niños atravesados por la espada. Y Herodes, una vez más, puso a la luz su instinto asesino. El Señor fue perseguido desde el pesebre, pero Dios lo protegió y lo llevaron a Egipto hasta que Herodes regresó. Pero luego Satanás lo persiguió y lo hizo hasta la cruz misma. Cuando Satanás lo llevó a nuestro Señor al desierto y lo atacó con una cantidad de tentaciones, lo persiguió con propuestas como aquella que decía: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Como el Señor a cada propuesta del diablo le respondía con la Escritura, y ustedes recordarán: escrito está, escrito está. Y el diablo en su astucia le ofreció una escritura y le dijo: si subes al pináculo del templo y te arrojas, dice, escrito está, le dijo el diablo, que mandará los ángeles acerca de ti. Le citó el Salmo, todo. Fue perseguido en el desierto. Ahí se desató la furiosa persecución de Satanás contra nuestro Señor. Y luego los sacerdotes, los líderes religiosos, y a ellos se sumaron los ancianos de Israel, y a esto se le sumaron los fariseos, y a esto se le sumaron los saduceos, y a esto se le sumaron los soldados romanos. Desde la niñez hasta la cruz, nuestro Señor fue perseguido
Y de ahí es que vemos esa expresión, Ayelec Sahar, sierva de la mañana, perseguido nuestro Señor. Ahora estaba allí en la cruz, desamparado. Estaba Él allí en la cruz, abandonado. Y a veces nosotros, hermanos, también sufrimos nuestros abandonos, a veces de la familia, a veces en la vida eclesiástica somos abandonados y olvidados. Nadie ora por nosotros, nadie nos visita, nadie nos llama, y hasta quizás algunos hasta nos niegan el saludo. Y nos sentimos en un estado de abandono, porque esa es la idea de la palabra también, en un estado de indefenso. Me siento vulnerable. Y a veces, hermanos, nosotros también en nuestras soledades sufrimos y también padecemos de desencuentros. A veces entre familiares, más que desencuentros, son duros enfrentamientos que desgastan nuestra moral, nuestra vida anímica. Muchas veces nosotros, hermanos, sufrimos por la pérdida del trabajo, porque el estudio no funciona. Hay quienes sufren por un novio perdido, un príncipe azul perdido. Y hay algunos varones que sufren también por alguna paloma que se le voló. Y algunos sufren por el celular, que el arroz no le pudo solucionar el problema porque se le cayó en el agua. Nuestros sufrimientos son muy, muy diferentes a los del Señor. Eso era un sufrimiento en la cruz. Nuestros sufrimientos son a veces, hermanos, por nuestra falta de espiritualidad. Nuestros sufrimientos vienen a veces, hermanos, porque no nos dejamos guiar por el Señor. Nuestros sufrimientos vienen a veces por causa de nuestra rebeldía y por la causa de la práctica constante de algún pecado. Nuestro sufrimiento viene por un cálculo errado, pero el sufrimiento del Salvador fue por los pecadores. Él fue a la cruz por el pecador. Él sí que sufrió de verdad en toda la amplitud del término. Él estuvo allí sintiéndose abandonado, desamparado, dice aquí el Salmo. En cambio nosotros aún en la hora más oscura, si estamos cerca de la salida de esta vida, si estamos cerca de la partida de este mundo, aún nosotros encontramos alivio, como en la otra página dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tenemos una palabra de aliento, de esperanza, que en ese tramo desconocido entre la vida y la muerte, tenemos la promesa de que el Señor estará con nosotros. Pero Jesús no tuvo eso en la cruz. Estaba solo. Tuvo un discípulo que le negó en público. Tuvo otro discípulo que le traicionó. Y tuvo casi el resto de todos los discípulos alejándose de él, para que se cumpliera también aquella palabra que dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Solamente Juan estuvo frente a la cruz al lado de María y todos los otros le abandonaron. Ahora empezamos a tener una idea más clara de lo que él sintió en la cruz. Abandonado, desamparado, es lo que dice aquí la palabra. Y ahora está aquí el gran clamor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sus palabras estaban dirigidas en una dirección exacta, precisa. Sus palabras estaban dirigidas al Padre. ¿Por qué me has desamparado? Esas palabras son las que nosotros le llamamos un gemir. Y esa es la forma de esa oración, era un gemido. El gemido es un sonido que expresa dolor. Y en esas palabras, Dios mío, él estaba mostrando, sacando todo el dolor que estaba sintiendo. Un dolor que estaba traspasando su vida en ese incómodo lugar que era el madero. La palabra gemir se usa muchas veces en relación a una persona lastimada, huesos quebrados. La palabra gemir es lo que se escucha a un enfermo, quizás con una enfermedad terminal, expresar su dolor, su sufrimiento. Está gimiendo,
Pues esto era lo que Él vivió en la cruz, su gemido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es la Biblia y esto es un documento de la historia. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra vida hoy y con este lugar y con esta reunión? Porque hoy volvemos a mirar la cruz. Y al comienzo le dije de un modo diferente. Y si usted va a levantar la mirada a la cruz, una sola cosa tiene que ver: que quien está allí ofrecido como víctima es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que encontramos allí en la cruz. El Cordero que murió en un sacrificio, la Biblia le llama un sacrificio expiatorio. Y cuando usted ve al Cordero de Dios en esa cruz, usted ve todo el fuego del juicio y de la ira de Dios caer en ese altar de la cruz. El fuego del juicio y de la ira de Dios, porque, hermano, la paga del pecado es muerte, y el Señor estaba llevando todo nuestro pecado allí. Y todo pecado trae su consecuencia. Y Dios allí derramó su ira. Y estoy diciendo bien eso. Y Dios estaba derramando su juicio sobre su Hijo. Su Hijo era inocente, pero estaba llevando nuestro pecado. Cuando estudiamos doctrina, solo al pasar nomás lo digo, esto se llama la doctrina de la imputación. Esa palabra que casi no usamos, imputación, tiene que ver como que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado de ellos pasó, se le imputó a toda la raza. Por eso Pablo dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre, y luego con el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. El pecado de Adán se le imputó a toda la raza humana, y el pecado de la raza humana se le imputó a Cristo. Todo nuestro pecado se le imputó a Él. Se llama así la doctrina de la imputación. Pero Él iba a hacer allí justicia en esa cruz. Jesús es nuestra justicia. Él murió allí por nuestro pecado. Hoy les voy a mostrar un texto bien interesante. Leamos 2 o 3 versículos, por favor. Vamos a mudarnos a la primera carta de Pedro. Ahí solamente para recordarles un texto. Y después les voy a mostrar uno que estoy seguro que ustedes nunca lo han visto en su vida de cristianos. Y es un texto que está aquí en la palabra de Dios. El primero para recordar, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Este pasaje es el que explica y es el que suma lo que estamos diciendo, que el Señor llevó en su cuerpo todo nuestro pecado. El pecado de la raza humana le fue imputado, fue puesto en Él. Mire cómo dice primera de Pedro 2, verso 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Esa es la doctrina de la imputación. Sobre el madero, eso explica el lugar preciso, exacto donde sucedió eso. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y ahí tiene una explicación extra. Esta no habla de una sanidad física. No habla que nos sanó de una enfermedad en los ojos, en el riñón, en el corazón. Sino que cuando Isaías dijo que él, hermanos, dice, por su llaga fuimos sanados. Ahora Pedro lo explica bien, que fuimos sanados de nuestros pecados, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No de una gripe, no de una enfermedad, sino de la enfermedad mortal del pecado. Los predicadores neopentecostales necesitan leer este texto para no prometer cosas que Dios no hace. Sus llagas fueron abiertas y sus heridas, hermanos, fue para sanar nuestro pecado, que era el problema que nos separaba de Dios. Pero aquí en el capítulo 3, ya que está en la misma página, este es de Yapa, este no estaba, pero ya que estamos en la misma página aprovechamos. Verso 18, porque le hablé que Él hizo justicia ahí en la cruz. Verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está la explicación de su muerte. El justo, Jesús, murió por los injustos. Nosotros, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Y ahora nos mudamos a Hebreos, a la izquierda de su escritura. Antes está Santiago, antes de Pedro, y de antes está Hebreo. Primero capítulo 10 y versículo 10 explica el propósito del Señor por el cual estuvo en la cruz. Hebreos 10, verso 10. Dice la palabra, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En el verso 10 y el 14 aparece la palabra santificado. Dice, somos santificados. Recuerden la idea del término, separados para Dios, apartados para Dios. Por eso somos la iglesia. La palabra iglesia significa los llamados afuera. Eso significa la palabra iglesia o eclesía, los llamados afuera. Cuando Cristo murió en la cruz, hermano, nos salvó sacándonos de este mundo. Por eso somos ciudadanos del cielo. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos al Salvador. ¿Cómo soy ciudadano del cielo? Porque Él, hermano, me salvó, Él me santificó, me sacó del mundo, así como Dios sacó de la esclavitud a su pueblo de Egipto. Dios nos saca a nosotros de la esclavitud del pecado en el mundo y nos separa para Él. Y nos pone en un cuerpo que se llama iglesia. Una sola ofrenda. Y quiero que note esa expresión, porque los dos versículos, el 10 y el 14, y nosotros escuchamos esa palabra y enseguida relacionamos con dinero. No, aquí la ofrenda se trató del cuerpo del Señor. Su cuerpo fue ofrendado en el lugar del pecador. Y fue un sacrificio tan completo y tan perfecto que no hubo necesidad de otro. Por eso los dos textos dicen con una sola ofrenda, una sola ofrenda. Una sola vez fue a la cruz y fue suficiente para producir salvación eterna en el pecador arrepentido. Ahora la joya que estoy seguro que ninguno de ustedes conoce, y si alguno la conoce, gloria a Dios. Pero mire qué belleza esto. Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos el capítulo 2 y el versículo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Hebreos el capítulo 2, versículo 9, dice la palabra, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por cuántos? Por todos. Ahora, mire ese término, gustase la muerte por todo. O sea que en ese sufrimiento tenía su lado alegre. Él, al entregarse en una ofrenda voluntaria, entero, Él disfrutó también, hermanos, de morir por nosotros y comprarnos. Pero no es que disfrutó el tormento, sino el haber logrado la salvación para nosotros en el grito que conocemos, consumado es, la deuda ya fue pagada. No es que le agradaba que le dieran latigazos y que le abofetearan y le hicieran todas esas clases de daño. Él disfrutó, hermano, en el haber podido conseguir salvación y salvación eterna para nosotros. Dice, gustó la muerte por todos nosotros. Y ahora aquí dice, Él que fue hecho un poco menor que los ángeles. La gente, hermano, no tenía una gran consideración de Él. Es más, Isaías decía, fue subiendo como el renuevo de una tierra seca. Es decir, que el valor que la gente le daba era el del un yuyo del desierto, un yuyo perdido. Y Él apareció así, como el renuevo de una tierra seca. Como diciendo, de ahí no puede salir nada importante.
Es más, la gente decía, ¿acaso de Galilea podía venir algo bueno? Hermano, el mundo no lo consideró. Y dice un poco menor que los ángeles, pero note otra vez el versículo 9. Y dice, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y aquellos que piensan que Dios le dio la espalda a todo lo que estaba sucediendo allí. No, Dios estaba mirando con atención y estaba mirando esa entrega total. Y por eso dice el texto que fue coronado de honra y de gloria. Es lo mismo que Pablo le dijo a los filipenses, ¿no? Que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese, Él es Señor. Wow, este texto es una joya, hermano. Casi desconocida para la grandes mayoría. Y a causa del padecimiento de la muerte, hermanos, Dios lo coronó de honra y de gloria. Y entonces, allí, hermano, aquello que parecía en el principio un abandono, no, Dios estaba mirando con atención el alcance de la obra que su Hijo estaba haciendo en la cruz por los pecadores. Y ahora miramos hoy desde esta reunión esa cruz. Y esa mirada que hacemos nosotros hoy, hermano, tiene que ser una fuente de motivación para ofrecer un mejor servicio a Él. Porque hoy por la palabra de Dios volvemos a recordar su entrega, su sacrificio, de todo lo que Él hizo, hermano. Dice Pablo a los filipenses que Él se despojó de su gloria. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hermano, que Él dejó la gloria celestial, la comodidad celestial, la santidad celestial. Y Él vino a vivir entre los pecadores y anduvo en los caminos polvorientos del pecado, buscando para salvar a los que se habían perdido. Y no le importó que el precio era la cruz, la muerte más horrenda, más dolorosa, la de mayor humillación. Él fue a la muerte, es muerte de cruz, fue y pagó el precio y nos salvó. Y ahora esta noche de sábado aquí, volvemos a mirar la cruz y tiene que recobrar un valor, porque a veces no estamos valorando el sacrificio del que murió en la cruz por nosotros. Y nos damos cuenta en nuestra manera de servir, en la manera de tomar nuestros compromisos con Él, que son muy livianos a veces, en nuestro andar con Él, que es muy flojo a veces. Por eso esta noche para mí es importante que volvamos a mirar la cruz y reconsiderar y volver a valorar a quien se ofreció como víctima en nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Tan cerca de Pedro todavía. Vamos a la inversa otra vez. Hebreos, después viene Santiago, después Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1 y el versículo 2. Ya estamos en el final de nuestro mensaje, hermano, aquí. Pero mire cómo dice la palabra aquí. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 2. Comienza diciendo, elegidos según la presciencia de Dios. Esa palabra implica el conocimiento anticipado de Dios, ¿no? Según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto es lo que sucedió allí en la cruz. Ahora no solo miramos a quien murió en la cruz por nosotros, sino que ahora ponemos atención en su sangre que fue rociada. Esa palabra rociada se traduce como salpicada, y usamos más ese término nosotros, salpicada. Pero todos sabemos, hermanos, que una sola gota de esa sangre que toque la vida de un pecador le puede limpiar de todo pecado y salvar eternamente. Por eso cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos, hay poder, en la sangre de Cristo hay virtud. Hablamos en términos de sangre preciosa, de sangre divina, de sangre salvadora. Y por esa sangre fuimos rociados, hermanos, en los antiguos sacrificios. El sacerdote rociaba la sangre de la víctima que ofrecía, pero ahora la iglesia, los salvos, fueron rociados por la sangre de Cristo, la del Cordero de Dios.
Esta doctrina, hermanos, que habla de la sangre de Cristo, nos habla de su virtud y de su poder salvador. Salvífico es la palabra que se usa. Y ahora una pregunta final. Al volver a mirar la cruz, o más que una pregunta, se lo voy a dar a modo de reflexión. En esa cruz, hermano, si usted mira correctamente la cruz de Cristo, ahí va a encontrar todo lo que usted necesita. Amén. Todo lo que usted necesita está en esa cruz. Lo que el ser humano necesita está en esa cruz. Y puede enumerar la demostración más grande de amor en toda la historia humana. Busque otra historia de amor, no va a encontrar otra como esa. Pablo lo puso en estas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay un amor tan grande. No me acuerdo si cantó al final la canción de amor tan grande, profundo y sublime. Ahí está, hermano. Tantas lecciones. Nadie se entregó tanto por el prójimo como Él. Él dice que por ahí alguno da la vida por un amigo, pero Él aún por los enemigos. Él murió por todos en esa cruz. Allí, hermanos, escucharon las palabras más dulces, como aquella: Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Usted mira la cruz y va a encontrar tantas cosas que no nos alcanzaría esta noche para enumerarla. Todo lo que el hombre necesita está ahí en esa cruz. ¿Se siente usted sin fuerza espiritual? ¿Se siente desanimado? Busque la cruz. Amén. Esa es una fuente de motivación, es una fuente de ánimo. Amén. Hay motivos en la vida que lo entristecen. Mire a la cruz, eso es una fuente de gozo. Allí, hermano, tiene dudas sobre el futuro. Mire la cruz, ese sacrificio fue suficiente para salvarle eternamente. No debería estar preocupado en el futuro. Oh, hermano, usted va a encontrar todo lo que necesita en esa cruz. Quizás alguien que aún no conoce a Jesús va a escuchar este mensaje y tiene que escuchar que hay una voz de la cruz. De eso quiero hablar el sábado que viene en el aniversario. De la voz de la cruz que llama. No es una obra muda la muerte de Cristo. Es un mensaje que habla y es un mensaje que llama al pecador a la salvación. Y es un mensaje que motiva a los santos al servicio. El saber que Cristo murió. Cuando Pablo le escribió a los Efesios capítulo 5, y él les dice: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Allí, hermanos, fue una entrega total. Ese hecho nos avergüenza porque nosotros no nos entregamos totalmente a la causa de Cristo. Siempre nos reservamos algo. O quizás alguna vez lo hacemos, pero por poco tiempo. Allí, hermano, el hombre que está sumergido en su pecado, atrapado en las miserias humanas, puede mirar a la cruz y puede encontrar allí una fiesta eterna. Una fiesta eterna. Porque la salvación que sale de esa cruz es la seguridad a participar en una fiesta eterna junto a nuestro Salvador. Recordaba hoy uno de nuestros himnos que dice: pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. Y ese es el llamado de la cruz. Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. Allí está el clamor, hermanos, de quien fue abandonado, desamparado. Pero allí detrás de ese clamor está la obra del Salvador, la obra de Cristo, la obra que es suficiente para traer salvación eterna. Nuestros corazones deben aprender a derramarse más en gratitud delante de Él. Nuestra boca debe aprender a derramarse más en alabanzas hacia Él. Porque esa obra es grandiosa, es preciosa. Detrás del sufrimiento, detrás del tormento, detrás del gran clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está la obra del Cordero de Dios que trae salvación eterna. Y nosotros en las vísperas, hermanos, del aniversario, deberíamos estar bien agradecidos que Dios nos ha hecho parte de esta familia Maranata y nos ha dado 8 años de vida.
saludables. La palabra de Dios es el centro. Como algunas de las iglesias del Apocalipsis, tenemos nuestras debilidades, pero también tenemos nuestras virtudes. Y Dios siempre miraba a alguna de esas iglesias y les decía: aunque no tienes mucha fuerza, has guardado mi palabra. Y de eso nos hemos encargado nosotros, de guardar la palabra de Dios y de no ocultar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor. Oremos a Él, hermano. Señor, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra, que nos recuerda, Señor, esa obra completa y perfecta del Señor Jesucristo, muriendo por los pecadores para darnos esa salvación que es eterna. Y que esta palabra, Dios, pueda entrar en nuestra alma y animarnos y motivarnos, impulsarnos, Señor, a un mayor servicio a ti. Gracias por esa ofrenda del cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo por nosotros, ocupando nuestro lugar. Somos conscientes que éramos merecedores del juicio, pero Él llevó todo en su cuerpo sobre el madero. Bendice tu palabra, Dios, y el llamado a la obediencia que nos haces por tu palabra, que podamos responder con un amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Invitar al hermano Omar que pueda venir aquí para guiarnos en una alabanza.